Historia del apellido Delgado. Saludos a todos los apasionados por la genealogía. En este episodio de Historias de Apellidos, desentrañaremos el misterio detrás del apellido Delgado. Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre las fascinantes historias detrás de este gran linaje. No olvides suscribirte, darle me gusta, comentar y compartir, y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Ahora comenzamos. Con un total de 296.591 personas que se apellidan Delgado en México, estamos hablando del 59º apellido más común en el país. El apellido Delgado, una historia que cruzó imperios. El apellido Delgado no nació como un apellido formal, sino como un apodo, en la España medieval. Cuando los apellidos aún no estaban completamente establecidos, las personas eran identificadas por rasgos físicos, profesiones o lugares de origen. A alguien de complexión delgada, ligera o fina, simplemente se le conocía como el Delgado. Con el paso de los siglos, ese apodo dejó de ser una simple descripción y comenzó a heredarse de generación en generación. Así, lo que inició como una característica física, terminó consolidándose como un apellido familiar con identidad propia. Su origen etimológico proviene del latín delicatus, que significa delicado, fino o exquisito. Sin embargo, la historia del apellido demuestra todo lo contrario, a fragilidad. Es una historia marcada por su resistencia, expansión y presencia en momentos clave de la historia hispana. Nacidos en tiempos de guerra, los primeros registros del apellido Delgado se ubican en Castilla, especialmente en la región de Cantabria, en las antiguas montañas de Santander. Este territorio fue una zona clave durante la Reconquista, el largo proceso en el que los reinos cristianos lucharon contra los musulmanes por el control de la península ibérica. En las familias Delgado comenzaron a destacar. Las crónicas mencionan caballeros que participaron en campañas militares, obteniendo reconocimiento social y consolidando su posición dentro de la estructura feudal. Algunas tradiciones incluso sitúan a ciertos linajes Delgado vinculados a figura clave en el inicio de la resistencia cristiana. Pues, miembros de este apellido lograron probar su nobleza al ingresar en órdenes militares como la de Santiago, Calatrava y Carlos III. Estas instituciones no aceptaban a cualquiera, exigían pruebas rigurosas de limpieza de sangre, linaje y honor. Formar parte de ellas era una señal clara de prestigio y reconocimiento. Este apellido tiene muchos escudos. Existe una idea muy extendida de que cada apellido tiene un único escudo, pero esto es incorrecto. En realidad los escudos pertenecen a familias concretas y no al apellido en general. En el caso de los Delgado existen múltiples escudos asociados a distintas ramas. Algunos incluyen estrellas de oro, símbolos de guía, aspiración y grandeza. Otros presentan calderas, que en la heráldica representa servicio militar, sustento de tropas. También cruces y leyendas religiosas como Ave María, Gratia Plena, reflejo de la profunda fe que marcaba la vida en aquella época. Elementos no es decorativo, cuenta una historia distinta. Cada rama del su propia identidad a través de sus acciones, alianzas y contexto histórico. Con la exposición del Imperio Español entre los siglos XIV y XVI, el apellido Delgado cruzó el océano hacia América. Muchos españoles emigraron buscando nuevas oportunidades, huyendo de crisis económicas o participando directamente en la colonización. Así fue como el apellido llegó a la Nueva España, donde comenzó una nueva etapa. Aquí dejó de ser solo un apellido europeo, cultural y familiar de lo que hoy es México. El linaje en México, desde el Bajío hasta el centro del país. En el Bajío, una de las regiones más importantes durante la colonización, se encuentran registros tempranos del apellido. En Salvatierra, Guanajuato, una de las primeras ciudades fundadas por españoles en esa zona, aparece una figura clave, Juana Delgado, de alrededor de 1618. No existen ni retratos ni descripciones físicas detalladas. Los registros históricos permiten reconstruir su existencia y su papel dentro de la comunidad. Su familia se estableció en la región y desde allí el apellido comenzó a consolidarse. Un detalle particularmente interesante es que en varios casos los hijos heredaron el apellido por la vía materna. Esto rompe con la norma tradicional del apellido paterna
y revela algo importante en ciertos contextos. El peso social, económico o familiar de la madre podía ser determinante. El apellido no solo representaba identidad. Durante los siglos XIV y XVIII, figuras como Sebastiana Delgado y su hijo Nicolás consolidaron la presencia militar en Salvatierra. Ya no eran recién llegados, sino parte activa de la comunidad. En el siglo XVIII se observa un ascenso social. José Francisco Delgado y Landa se trasladó a Querétaro, una ciudad clave en la Nueva España por su desarrollo económico y su importancia estratégica. Su hijo, el doctor Manuel Delgado, estudió medicina en la capital del virreinato, lo cual era un logro excepcional en su época. La educación superior estaba reservada. La iglesia no solo representaba la fe, sino el acceso al conocimiento, la influencia política y la organización social. Formar parte de ella implicaba un rol de gran peso dentro de la comunidad. Ya en el siglo XIX, María Ignacia Delgado Quintanar, nacida en 1802, vivió uno de los momentos más de su matrimonio en 1821 coincide con la consumación de este proceso, marcando simbólicamente el paso de un mundo colonial a una nación independiente. Mientras tanto, en España, otras ramas del apellido continuaban desarrollándose. En lugares como Pozuelo de Calatrava, en Ciudad Real, se registran múltiples generaciones de familias Delgado. Ahí se observa una constante de matrimonios con apellidos como Chacón, Herrera o Gracia. También se documentan uniones entre personas con el mismo apellido Delgado, algo común en comunidades pequeñas donde las redes familiares eran cerradas. Lejos de ser extraño, este fenómeno fortalecía la continuidad del linaje y mantenía propiedades, prestigio y relaciones dentro del mismo círculo social. Entre algunas curiosidades que casi nadie conoce, es que el apellido Delgado es hoy uno de los más comunes en el mundo hispano, con una presencia especialmente fuerte en México. También se encuentra ampliamente distribuido en países como Cuba, Ecuador y Venezuela. En Estados Unidos ha surgido una variante curiosa, Delgato, producto de errores o registro o adaptación lingüística. En algunas regiones de Portugal, el término delgado también se utilizaba para describir a personas relacionadas con el cuidado del ganado, lo que sugiere posibles usos paralelos del término fuera del contexto puramente físico. Además, durante la Edad Media, adoptaron apellidos como Delgado tras procesos de conversión o adaptación social. Esto ha llevado a teorías sobre posibles raíces sefardíes en algunas ramas del apellido, aunque no en todos los casos puede comprobarse con certeza. Entre algunos personajes que llevaron el apellido, nos encontramos que el apellido ha estado presente en distintos ámbitos a lo largo de la historia. En el deporte destaca Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia. En la política y la vida pública aparece Dolores Delgado. En la ciencia, José Manuel Rodríguez Delgado es conocido por sus investigaciones en neurofisiología. Estos ejemplos reflejan algo claro: el apellido no está ligado a un solo camino, ha dejado huella en múltiples disciplinas. Esta historia no termina. El apellido Delgado comenzó como una simple descripción física, pero con el tiempo se transformó en algo mucho más grande. Se convirtió en símbolo de linaje, migración, fe, esfuerzo y adaptación. Durante las montañas del norte de España, pasando por los conflictos de la Reconquista, cruzando el océano hacia América y estableciéndose en México, este apellido ha estado presente en momentos claves de la historia. No es solo una palabra heredada, es una historia viva que la generación que lo lleva. Dentro del significado del apellido Delgado, tenemos que tiene su origen en un mote o apodo que significa lo que implica delgado. En los países con más delgado en el mundo, nos encontramos que el apellido Delgado es el número 345 más común en el mundo. Lo llevan aproximadamente 1.310.806 personas. Y nos encontramos en primer lugar a México con 296.583. En segundo lugar, España con 121.614. En tercer lugar, Estados Unidos con 118.243. En cuarto lugar, Venezuela
con 116.089. En quinto lugar, Colombia, con 113.886. En sexto lugar, Perú, con 87.645. En séptimo lugar, Ecuador, con 69.057. En octavo lugar, Cuba, con 61.856. En noveno lugar, Argentina, con 54.527. Y en décimo lugar, Filipinas, con 38.203. El escudo de armas. De entre todos los escudos de armas para esta sección de nuestro video, escogimos el que es en azul, una cruz llana en oro. Mexicanos destacados con el apellido Delgado. Hoy presentamos al científico, el doctor Alfredo Delgado Estrella, quien es un destacado experto en mastozoología marina, rama de la biología dedicado al estudio de los mamíferos acuáticos. Con más de 30 años de trayectoria, se ha consolidado como profesor, investigador en la Universidad Autónoma del Carmen y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su logro más relevante es su constante permanencia en el ranking de los mejores científicos de México, destacando por sus investigaciones sobre la ecología y conservación de delfines y manatíes en el Golfo de México, trabajos que han sido fundamentales desde la década de los 90 hasta la actualidad. Por otro lado, también presentamos a Paola Martina del Montenegro, quien es una joven atleta de alto rendimiento destacada en el bádminton. Aunque inició su formación deportiva desde los 8 años de edad, su logro más importante a nivel internacional ocurrió en abril del 2024, cuando conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Bádminton celebrado en Guatemala. Además de su éxito deportivo, Paola sobresale por su perfil académico como estudiante de la carrera técnica de mecatrónica en el CECITEC de Guanajuato, posicionándose como un ejemplo de disciplina integral entre la ciencia aplicada y el deporte competitivo. Y así, entre montañas que vieron nacer imperios, batallas que marcaron el destino de pueblos enteros, y mares que se separaban, mundos desconocidos, el apellido Delgado dejó de ser un simple apodo para convertirse en una huella profunda en la historia. Una huella hecha de personas reales, de decisiones difíciles, de caminos inciertos y de una constante, la voluntad de salir adelante sin importar el contexto, porque detrás de cada Delgado no solo hay un origen, que creyeron cuando todo parecía en contra. Hay historias de quienes lucharon en tierras lejanas, quienes construyeron familia desde cero en un nuevo continente, de quienes apostaron por la educación, la fe, el trabajo y el honor como una forma de abrirse paso. No fue casualidad que tuviera, fue consecuencia de generaciones que no se quebraron. Y es que este nombre, que alguna vez escribió una apariencia, terminó representando carácter. No define el cuerpo, define la historia. No habla de fragilidad, habla de firmeza. Porque mantenerse vigente a través de siglos, cruzar fronteras, adaptarse a nuevos mundos y seguir presente en momentos clave de la historia no es obra de la suerte. Es el resultado de una herencia invisible pero poderosa. Hoy, cada persona que lleva el apellido Delgado no solo porta un nombre, carga con un legado que ha sabido transformarse sin perder su esencia. Un legado que no exige perfección, pero sí recuerda de dónde viene, que no impone un destino, pero sí inspira a no conformarse, que no vive en el pasado, pero se alimenta de él para seguir avanzando. Y mientras haya alguien que lo pronuncie, que lo escriba, que lo lleve con orgullo, o que incluso sin darse cuenta del peso que tiene, esta historia seguirá creciendo, porque los apellidos no terminan, evolucionan, y en cada nueva generación, el apellido Delgado vuelve a empezar con la misma fuerza silenciosa con lo que ha sobrevivido al paso del tiempo. Por favor, envía este video a todos aquellos que lleven el apellido. Las referencias que utilicé para el video están disponibles en la descripción del mismo. Que nuestra exploración nos inspire y preservar nuestras raíces, reconociendo la belleza y la complejidad de nuestra historia compartida. Que cada portador de este noble apellido lleve consigo el legado de sus ancestros y lo honre en cada paso de su camino. Muchas gracias. Saludos especiales para @Claudia Cárdenas 350, que en nuestro video Historia del apellido Cárdenas nos comenta: soy del Salvador y acá somos muy pocos los Cárdenas. Mi abuela materna le dijo a mi mamá que sus abuelos eran españoles. Por eso el apellido Cárdenas está muy interesante su video.